Poder compartir con ustedes sobre este tema tan importante. Pensaba mientras estábamos orando que si quisiéramos poner una base a toda la conferencia, no solo de esta, sino la que ha venido hacia otros años, es esta. Cuando nosotros fallamos en esta doctrina y la interpretación bíblica, todo lo que viene hacia adelante se destruye completamente, en todo sentido. La falta de claridad en la importancia de que la escritura tiene un solo significado es sumamente importante para que la iglesia pueda crecer y afirmar. Y como les digo, es la base de todo lo que estamos construyendo hacia arriba, ¿sí? Así que pensando en esto, antes de ir a lo que tienen ahí en su apunte, quiero que me acompañen a un pasaje, a el libro de Romanos, capítulo 15, para ver un concepto que estuvimos viéndolo ayer, pero me gustaría hacer un poquito de énfasis en eso. Romanos capítulo 15, el versículo 14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este es el versículo con el que normalmente se arranca o se empieza a hablar el tema de la consejería, porque es un versículo muy claro que te da las dos características para que haya una consejería que tenga lo que el Señor espera, para que haya el resultado que Dios espera, que es la santificación. Y estas dos características, la bondad y el conocimiento, son fundamentales para poder acompañar a aquellas personas que están siendo afectadas debido a su pecado. Pero quiero hacerte énfasis en esto, ¿sabes? En nuestras iglesias creo que no falta el ánimo de acercarte a un hermano y querer acompañarlo. Siempre estamos dispuestos a dar un consejo, a decirle al hermano ánimo, levántate, a darle un abrazo cuando tiene alguna pérdida o diferentes cosas. Pero ese deseo y ese corazón de querer responder frente a la necesidad, aunque es muy bueno, no es suficiente. Porque si yo tengo toda la intención y todo el deseo de acompañar a mi hermano, pero no tengo conocimiento, lamentablemente terminan siendo palabras que el aire se las lleva. No puedo acompañarlo con mis historias, mis experiencias, que nuevamente no es que sean malas ni que van a tener ningún tipo de defecto, pero ¿sabes lo que hace la historia normalmente? Es que apela a nuestras emociones. Entonces, cuando viene un hermano y me dice, yo pasé por lo mismo, nosotros nos sentimos abrazados, entendidos, la misericordia y nos sentimos motivados. Pero luego vuelvo al otro día y vuelvo a la realidad de lo que estoy viviendo. Una pelea con mi esposa, la muerte de un familiar, de un hijo, las diferentes situaciones que experimentamos en el día a día, y esa historia no me sostiene. Aunque en un momento fue muy alentadora, no es lo que la Biblia describe que va a ser lo que cambie mi forma de pensar. Y luego por el otro lado, la otra característica, dice: ustedes están siendo llenados de todo conocimiento. Porque lo que nosotros necesitamos para que nuestra mente pueda ser cambiada y nuestra vida sea guiada hacia una vida que le lleve gloria a Dios, requiere de tener conocimiento. Las dos van de la mano, no las puedes separar. Las dos tienen que ir juntas. Conocimiento sin misericordia, sin bondad, lastima. Bondad sin conocimiento no edifica. Entonces esto va junto. Ahora, lo que queremos tratar en este tiempo es ver esta doctrina bíblica de la interpretación fiel de las Escrituras. Porque todo parte de ahí. Cuando nosotros pensamos en esto, lo que queremos marcar en la mente es lo que hemos estado viendo durante estos 3 años, que la Escritura es suficiente para la restauración del alma.
que no hay otra cosa fuera de la Escritura que nosotros necesitamos. ¿Por qué nos sentimos desprovistos de material para acompañar a las personas que estamos aconsejando, acompañando? Porque muchas veces hemos cerrado en ver esta primera base que nos ayuda a entender los textos para poder aplicarlos de manera correcta. La Biblia es muy clara al afirmar que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. No hay nada que el ser humano no tenga para batallar con todo lo referente al alma. No hay ninguna situación, ni una adicción, ni algo de la mente. Todo lo concerniente a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Ahora, estoy seguro que si hacemos la pregunta de si creemos en la suficiencia de las Escrituras, todos podríamos afirmar con un sí. Pero la realidad es que aunque este concepto lo afirmamos tanto, muchas veces lo rompemos y lo quebrantamos en nuestro día a día. La Escritura no necesita ser mezclada con ningún tipo de sabiduría humana. Esto muchas veces ocurre cuando nosotros ponemos conceptos del nivel humano al mismo nivel que la Escritura. Y muchas veces los argumentos son estos. Hace 2000 años se escribió esto. La tecnología, la ciencia ha avanzado a tal punto que esta ahora nos puede ayudar o ser un apoyo a lo que la Biblia dice. ¿Tú crees que Dios, el Dios soberano y omnipotente, no sabría hacia el futuro todo lo que el ser humano necesita? Dios completamente, cuando escribió la Escritura, cuando la inspiró, puso todo lo que nosotros necesitamos para que podamos ser guiados hacia el propósito que Él tiene para su iglesia, para su pueblo. Pero hay otra forma de mal usar la Escritura. No solamente es añadiendo, sino es diluyendo la Escritura. ¿Y qué significa diluir? Y esto es lo que más hacemos. Es pensar en algo y luego utilizar la Escritura para respaldar lo que yo quiero decir. Entonces estoy pensando en la mente, ¿qué voy a enseñarle el domingo? ¿Qué le digo a la persona? Y empiezo a conectar historias. Y luego se vuelve un problema. Déjame darte un ejemplo para que entiendas. Normalmente lo hablamos ahí con los alumnos del CCP en hermenéutica. Una persona empieza y arranca diciéndote, bueno, vamos a hablar sobre la necesidad de que Cristo esté en medio de las tormentas de la vida. Y el título está buenísimo. Necesito un pasaje. Bueno, ¿qué pasaje utilizo? Y las tormentas. Cristo un día calmó una tormenta cuando estaba dormido, cuando no estaba en la barca, cuando entró a la barca, calmó la tormenta. Se despertó y calmó la tormenta. Entonces empiezo a narrarles y les cuento la historia. Y después les digo, hermanos, las tormentas son su vida y los problemas que ustedes tienen. ¿Y saben cuándo esas tormentas se calman? Cuando tú confías en Cristo. Así como en esa historia el sol sale y la tormenta se aplaca, de la misma manera cuando nuestra confianza está puesta en Cristo, la tormenta se apacigua. Dime algo, ¿te dije alguna herejía? No. ¿Cuál es el problema? ¿Eso quería decir el pasaje? ¿Eso es lo que quiere transmitir ese texto? ¿Es realmente la intención del autor que quería decir eso? Y ahí está el problema. Porque muchas veces hacemos esas conexiones. Recuerdo haber leído un libro y utilizaba esta misma herramienta. Un pastor estaba viendo que los padres no estaban llevando a sus hijos a la iglesia. Y dijo, yo lo que necesito es encontrar un versículo que muestre cómo acompañar en pasar la fe intergeneracional. Es importante. Empezó a buscar historias y se fue una historia del Antiguo Testamento, donde habla de un rey que entró al templo
No, y te dice el versículo, no como su padre no lo había hecho. Le dijo, ahí está. No, perdón, el jovencito no entró al templo, pero su padre sí había entrado al templo. Bueno, hermanos, vamos a hablar de esto. ¿Ustedes creen que fue correcto lo que hizo este joven? No le transmitieron su papá que tenía que entrar al templo. Es un problema para la iglesia que los padres no estén instruyendo a los hijos para que vayan a la iglesia. Bueno, lee el pasaje, lee el contexto. ¿Y sabes lo que te dice el pasaje? Lo que hizo el papá trajo su muerte, porque él era rey y no debía entrar al templo. Lo que hizo el hijo fue correcto, porque él era rey y no tenía que entrar al templo y no lo hizo. Pero muchas veces hacemos eso y es esa forma como diluimos la escritura. Donde en vez de anunciar la verdad, buscamos en la escritura algo que apoye mi mensaje y no extraigo de la escritura lo que la escritura quiere decir. Ahora mi deseo en este tiempo es poder marcar que hay un método correcto para la interpretación bíblica. Que para que nosotros realmente tengamos confianza de que la escritura va a responder a cualquier aspecto de la vida de cualquier persona en el trabajo con el alma, necesita la Biblia ser usada de manera correcta. Necesita la Biblia ser interpretada de manera precisa, porque es la forma que Dios ha diseñado para que la iglesia pueda crecer, avanzar y para que el alma pueda ser realmente restaurada. Cuando muchas veces hemos visto falta de frutos en personas creyentes que tal vez estamos acompañando, no siempre, y no quiero generalizar, pero muchas veces ha sido en que nosotros no hemos estado preparados para saber cómo acompañarlos, porque no hemos sabido cómo utilizar la escritura de manera correcta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso y arranquemos con un texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ahora es interesante lo que Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo está en la cárcel y está a punto de morir. Si tú vas por la carta de 2 de Timoteo, es inevitable darte cuenta que Pablo quiere poner en la mente de Timoteo la importancia de ver la escritura como lo que necesita para todo lo referente a la vida de la iglesia y su propia vida. Le va a decir, retén la sana doctrina, enseña la sana doctrina, guarda la sana doctrina, predica la sana doctrina, persuádete de la sana doctrina, porque constantemente para Pablo era un peso en el corazón de que Timoteo se diera cuenta el valor que la escritura tiene aún en medio de las circunstancias que estaban experimentando. Y cuando llega a este punto, el apóstol Pablo le dice, lo que tiene que haber en tu corazón, Timoteo, lo que te describí con esas 3 metáforas de ser un soldado, un granjero, de ser un atleta, lo que marca el ministerio de un pastor es la fidelidad en cómo interpreta las escrituras. Entonces le dice, procura diligentemente. Y esto es, sé rápido y pronto en buscar presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. ¿Cuándo un hombre es aprobado delante de Dios? Bueno, dice, cuando éste usa bien la palabra de verdad. Y esta palabra usar significa la palabra cortar derecho. Me gusta porque cuando miras todas las formas en cómo se usaba en el mundo antiguo, mira lo que marca cada una de ellas. Dice, se usa para describir a un artesano que cortaba en línea recta, a un labrador que cavaba un surco, a un albañil que alineaba los ladrillos o a un obrero que construía un camino recto. Cada uno de las formas en cómo esta palabra se utilizaba en esos diferentes contextos marca una cosa. Hay que tener cuidado y ser diligente para cortar debidamente la escritura. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con cortar la escritura de manera correcta? Esto es muy importante.
La Escritura tiene una sola interpretación, no tiene varias, solo tiene una sola interpretación. Y allí está el punto. Ahora tal vez venga a tu mente, pero Carlos, si solo tiene una interpretación, ¿por qué es que un montón de gente utilizan un pasaje y cada uno apela y ve en la Escritura algo nuevo? Pensemos un poco más en eso. Si la Escritura no tiene una interpretación, nosotros tenemos un problema muy grande. El primer problema es que Dios no sabe comunicarse, porque Dios no fue claro. Porque si tú entiendes A y yo entiendo B y otra persona entiende C, ¿cuál de los tres tiene la razón? El problema fue que Dios no fue claro. Si tuviera varios sentidos. Segunda cosa, si la Biblia tiene varias interpretaciones, entonces tenemos un problema donde no existe la comunicación. Porque para que haya una comunicación, necesita haber un receptor, un emisor y un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser transmitido de manera correcta. Si no, la comunicación se vuelve subjetiva y no objetiva. Porque va a ser cambiante, va a ser relativa y todo va a depender de quién interpreta y cómo lo hace. Así que cuando estamos frente a diferentes interpretaciones, nosotros no estamos en una batalla por quién tiene la razón, sino estamos en una batalla por cómo estás usando la hermenéutica o la forma de interpretar la Escritura, yace allí. Ahora, ¿por qué necesitamos interpretar la Escritura? Nosotros sabemos que el significado de la Escritura no está oculto, no está cifrado, solamente que hay reglas que me ayudan a tener una comprensión correcta acerca del mensaje que Dios quiso transmitir. ¿Por qué es necesario tener reglas de interpretación? Mira lo que dice ahí J.M. Martínez, dice lo siguiente: a menudo lo que se expresa mediante el lenguaje es tan simple, frecuente o conocido que la interpretación se lleva a cabo sin dificultad, sin que apenas nos percatemos de la misma. Esto es así especialmente cuando la persona que habla y la que oye viven en situaciones análogas, cuando su mundo, cultura, social y lingüístico es el mismo. Pero en la medida en que se agrandan las distancias entre quien habla y quien escucha, se hace más patente la necesidad de aclarar conceptos y términos, de explicar, de ilustrar, en una palabra, de interpretar. Son muchos los obstáculos que se presentan cuando se quiere interpretar atinadamente lo que fue escrito hace miles de años en el seno de un pueblo con ideas, costumbres y lenguas muy diferentes a las nuestras. ¿Sabes? El trabajo de interpretación, aunque no conocemos las reglas, tal vez dándole un título, constantemente lo estamos haciendo. En este mismo momento tú estás interpretando las palabras que yo te estoy diciendo. Y no nos son difíciles de entender porque hablamos un mismo idioma. Participamos o estamos en un mismo país donde vivimos en una cierta misma cultura. Pero si yo empiezo a decirles palabras ecuatorianas, posiblemente se dificulte un poco más la comunicación y te quedes pensando qué significa eso. Aunque ya nos alejamos solo un poquito en el idioma español, pero con diferentes palabras, ya se complicó un poquito la comunicación. Si me alejo un poco más y me voy a otro lugar donde hablan otro idioma, la interpretación se vuelve mucho más difícil. Porque solo piensa en esto. En el inglés, decir te amo, te quiero es lo mismo, es la palabra I love you. Pero para nosotros te quiero y te amo tienen connotaciones muy diferentes. No le dices a todo el mundo te amo, sabes cuándo usar esa palabra te quiero, porque es diferente. Entonces tú te das cuenta, un lenguaje nos distancia. Ahora imagínate, solo esto es el lenguaje. Ahora anda más atrás y ahora hay una cultura que nos distancia.
la geografía nos distancia. Y eso hace que sea necesario interpretar y seguir las mismas reglas que utilizamos a la hora de comunicarnos. Entonces, a este trabajo de interpretar la Escritura se le llama hermenéutica. La hermenéutica es el arte o el conjunto de principios que se utilizan para poder llegar a una interpretación precisa de la Escritura. No significa la hermenéutica que solamente se la usa para estudiar la Escritura. La hermenéutica se usa para estudiar todo tipo de documentos antiguos. Pero se ha hecho un énfasis en la Escritura por lo que este documento significa y cómo este documento trasciende. Y el otro término que tenemos es el término de exégesis. La hermenéutica lo que te da son los principios que tú tienes que abrazar para poder interpretar y llegar a ese único sentido. Mientras que la exégesis es la aplicación de esos principios para que tú llegues al sentido y puedas interpretar de manera correcta. Ahora, ¿por qué es importante la hermenéutica? Porque la hermenéutica es la que va a guiar todo el proceso de mi vida en todas las áreas. Pensando en un pastor, podríamos pensar que todo arranca con tener principios hermenéuticos correctos, hacer una buena exégesis, ir a una aplicación personal, ir a la teología sistemática y por último una predicación expositiva o bíblica de la Escritura. Pero todo tiene una base. Cuando esa base no está, cuando yo no conozco esa base, todo lo que viene por delante, lamentablemente, falla. Mi exégesis falla porque no tengo los principios correctos. Falla mi aplicación personal. No sé, les cuento algo que pastoralmente la otra vez estábamos hablando con una madre de la iglesia y me contaba un poquito de cómo su hijo le gustaba una chica del colegio. Y la mamá le empezó a decir que él para buscar tener novia tiene que esperar un tiempo. Y le empezó a decir cosas muy buenas. Y luego le dijo, tienes que esperar como Jacob, el cual esperó 7 años porque amaba a Raquel. Y tú dices, ¿qué pasa con ese concepto? El hecho de que se use la palabra amor no significa que en ese texto hay amor. Ese texto lo que revela es la idolatría de un hombre lujurioso que está yendo en pos de lo que su corazón quiere y tener estas 2 hermanas. Ahí no había amor. Ahí lo único que ves es codicia, lujuria y moralidad sexual. Él no amaba a Raquel. Él solo quería satisfacer los deseos de su corazón. Entonces, si no tienes los principios hermenéuticos correctos, la aplicación va a ser afectada. Tu teología, que es la forma en cómo tú piensas acerca de Dios y todo lo que Dios dice acerca de los diferentes temas, va a ser afectada. Y obviamente lo que se ve luego en el púlpito va a ser afectado. Entonces es por eso que la hermenéutica se vuelve un tema sumamente importante. Ahora, ¿nosotros de dónde sacamos los principios bíblicos? Porque podríamos pensar, Carlos, ¿y cómo yo estoy seguro que esos principios bíblicos son los correctos? ¿Dónde yo podría poner mi fe y mi claridad de que eso es la verdad? Bueno, es que estos principios bíblicos son dados por la Escritura misma. La Escritura nos muestra, por medio de algo que se llama la doble autoría, cuáles son los principios que la Biblia establece para entender que la Biblia tiene una sola interpretación. Estos principios son sacados de un apunte del CCP que es dado por un hombre que es uno de los ancianos allá de la iglesia de donde vienen los oradores, allá en Júpiter, de Matt Maguire. El primer principio que nosotros vemos de esta doble autoría
es la unidad general que tienen las Escrituras. Sabes, la Escritura fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años y por una cantidad de 40 hombres diferentes. Pero tú te das cuenta que la Escritura tiene una sola unidad, que su mensaje es consistente, que todo lo que Dios fue diciendo en la Escritura apunta a un mensaje que Dios quería transmitir a la humanidad. Y ninguno está pervirtiendo, cambiando o alterando el mensaje, sino que Dios en su soberanía, en estos 1500 años en donde la Escritura fue dada, ese mensaje se mantuvo. Vemos el carácter de Dios progresivamente. ¿Y de dónde sale este principio? De quién es Dios y de cómo Dios en su plan quiere ir mostrando a su pueblo cuál es su propósito y hacia dónde quiere que su pueblo sea dirigido. Entonces la unidad de la Escritura es muy importante, es un solo mensaje. El segundo principio, y dice el principio clave, cada pasaje de la Escritura es parte de un todo unificado más grande y que no debe interpretarse en contradicción con cualquier otro pasaje. ¿A qué te ayuda a pensar este principio? Que cuando tú vas a un pasaje no puede haber una contradicción con otro pasaje, porque hay un mensaje unificado y yo tengo que entenderlo. En la Biblia no hay ningún tipo de contradicción. En los idiomas originales no hay ningún tipo de error. El mensaje se mantiene de manera perfectamente unido y yo no tengo que alterarlo. El segundo principio es la claridad de las Escrituras. Dios se complació en darse a conocer y a revelar. Dios decidió mostrar cuál era su voluntad a través de poder conocerlo a Él, y esto es lo que la Biblia llama como revelación. Entonces nosotros entendemos que al Dios buscar darse a conocer, lo que Él tiene en mente no es hacer que su mensaje sea oculto. ¿Sabes nosotros por qué creemos en las Escrituras? Solamente porque Dios lo dice. Aquí viene un problema grande, por ejemplo, con la apologética bíblica o con la apologética. Aunque es una rama buena en ciertas cosas, la apologética muchas veces quiere llegar a mostrarle al inconverso que Dios es real y empieza por un montón de lugares y se va por un montón de lados. ¿Tú crees que la gente no cree porque hay falta de evidencia o porque no es claro el mensaje? La Biblia es muy clara, la gente no cree porque ama estar en tinieblas, porque no quiere venir a la luz para que sus pecados sean expuestos. Entonces yo no parto por ¿qué pensás si la Biblia es verdad o no? No, es verdad. Aunque tú creas que es mentira, yo te voy a decir un mensaje que es real. Pero ¿cómo sé que la Escritura proviene de Dios? Porque Dios lo dice. Dios es un Dios que ha dado a revelarse y se ha dado a conocer por medio de las Escrituras. Y esto hace que su mensaje sea claro, porque Dios no se está escondiendo. Si han leído algunos libros de teología, esta es la doctrina de la perspicuidad de la Escritura. O sea que la Biblia es clara. ¿Clara qué significa? Que el mensaje que Dios transmitió se entendió. Que el mensaje que Dios dio no fue oculto, no fue cifrado, no fue en código, sino que es claro de entenderlo. Esto no niega que haya pasajes difíciles de entender. Ahí lo dice en el apunte, citando a Sproul, dice: esto no quiere decir que todas las partes de la Biblia son igualmente claras o que no hay pasajes o secciones difíciles de interpretar. De hecho, como Pedro escribe, algunas cosas en la Escritura son difíciles de entender. Ahora tú dices: Carlos, pero acá como que es diferente lo que me estás diciendo, pero me dices que la Biblia es clara y ahora que hay situaciones que no son tan claras. Claro, es que la perspicuidad de la Escritura lo que me dice es que la Escritura es clara para la audiencia original en la cual fue escrita.
ellos entendían lo que ellos estaban escuchando. Al nosotros estar lejos, no es que deja de ser claro el mensaje, sino que hay un montón de cosas que tengo que hacer para llegar a entender ese pasaje de la misma manera que la audiencia original lo entendió. Así que la escritura sí es clara. Cada pasaje tiene un significado y es importante poder entenderlo. Así que, ¿cuál es el principio clave? Cada pasaje de la escritura era comprensible a su audiencia original y por tanto a través de un estudio diligente se puede entender su verdadero significado también. Esto es sumamente importante. Lo otro es el único significado de las escrituras. Si Dios pretendía que entendamos su palabra, significa que Él iba a transmitir un único significado y no varios. Entonces ese único significado hace que la comunicación, como lo decíamos anteriormente, sea posible. No tiene varios significados, tiene un solo significado, y eso es lo que conocemos como la predicación expositiva. Hay muchos debates hoy si la predicación expositiva es buena o es mala, pero déjame decirte algo, la predicación expositiva no es una forma de predicar. La predicación expositiva son principios bíblicos que nos dicen una cosa, que lo que en este púlpito se ha dicho sea la intención del autor, que lo que el hombre de Dios se para a decir acá sea lo mismo que el autor original quiso decir a la audiencia original. Y ese es el único sentido de las escrituras. Y eso es lo que nos lleva a nosotros. Ahora, claro que hay muchas formas de predicar. Hay una forma secuencial, hay una forma temática, hay una forma narrativa, pero todas van en ese mismo camino. La escritura tiene un único significado. Ahora, tenemos que también diferenciar un poco entre lo que es interpretación y aplicación. La interpretación es que la escritura tiene un solo significado, pero la aplicación es que es significante para aquellos que la están escuchando y ellos la van a aplicar a medida que escuchan el principio bíblico. Permíteme darte un ejemplo. Justo ayer estábamos hablando con personas de Perú y estábamos charlando sobre el tema que Cristo desarrolló en el momento donde dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, tiene que estar dispuesto a sacarse el ojo o la mano, porque si no se va a ir al infierno. ¿Por qué se va a ir al infierno esta persona? Por una razón, porque si él no está dispuesto a hacer eso, simplemente es una marca que él no está viviendo bajo las pautas del reino. Entonces, ¿qué significa sacarse la mano y el ojo? Evidentemente no es algo literal, porque Dios no aprueba la mutilación, aunque muchos en la historia de la iglesia vivieron ese principio de esa manera, pero el principio lo que está marcando es que tú seas tajante con tu pecado, que cortes de raíz tu pecado. ¿Qué significa para ti eso? El versículo es claro, tienes que cortar con aquello que está llevándote en un camino hacia la lujuria. ¿Cómo vas a vivir ese principio en tu vida? En mi caso, yo he tomado decisiones en base a ese principio y uno de ellos, por ejemplo, es no ver películas, casi ningún tipo de películas, porque entiendo que en esas películas la sensualidad es lo que marca. Y yo quiero ser tajante, yo no quiero dar lugar ni espacio a que mi vida entre tentación con algo que no aprovecha para nada en mi vida. La Biblia es muy clara, no tengo que proveer para los deseos de mi carne. Y bueno, es así. Eso no es ser legalista. Legalista es cuando lo que yo busco hacer es por medio de prácticas espirituales, pensar que soy más santo, y obviamente no les estoy diciendo eso, es que amo tanto al Señor y busco temer a Dios que trato de cortar con accesos que pueden llevarme a pecados que no quiero cometer, caer y que quiero aprender a odiar. Entonces, ¿te das cuenta? Eso significa para mí. Otro hombre me decía, Carlos, yo entendí que no tengo que ir a la playa, porque es un lugar donde mi corazón se ve muy tentado cada vez que bajo
a la playa con mi familia y veo a todas las chicas que están pasando, a mí me cuesta mucho y carga mi mente y mi corazón. Y le digo, me parece excelente. Una hermana de la iglesia me dijo, pero eso es por otro tema, por el tema de la codicia, dijo, a mí me hace muy mal ir a los centros comerciales, porque alimento mucho mis ojos y la idolatría de mi corazón crea constantemente necesidades y constantemente estoy buscando comprar. Y quiero cortar con eso. Y me pareció correcto. Entonces tú te das cuenta, hay un único significado, hay que ser tajante con el pecado. Pero la forma en cómo tú interpretas eso que estás escuchando es significante en base a tu contexto y a lo que tú estás escuchando. Ahora quiero que prestes atención en algo. La aplicación del pasaje está ligada o unida a la interpretación. O sea, no es que si estamos hablando de ser tajante con el pecado, voy a decir, bueno, entonces lo que tengo que hacer es amar más a mi prójimo. No, no es lo que te está diciendo el texto. Tienes que ser preciso en ver qué quiere transmitir y la aplicación está conectada. Y mientras más yo me aleje de la aplicación, más me estoy alejando del significado que la escritura tiene. La interpretación es antigua, mientras que la aplicación es contemporánea. La interpretación es fija, o sea, no cambia, no se modifica, mientras la aplicación es dinámica, constantemente está cambiando de persona a persona. La interpretación es singular, va hacia aquellos que la escucharon, mientras que la aplicación es plural, va para cada uno que está escuchando en este momento. ¿A qué me refiero con esto? Claro, cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, empieza a hacer un debate entre cómo la soltería y el matrimonio son un don dado por Dios y cómo uno mira en la soltería un regalo de parte de Dios para la gloria del Señor y explica cómo ver el matrimonio, lo está haciendo porque hay un problema en la iglesia. Y la aplicación es directa, pero en nuestra vida eso va a ser plural y vamos a ver esas situaciones un poco más lejanas, porque no es lo que está pasando en ese momento. Pero sí los principios van a seguir cuidando y cubriendo mi vida en cada una cómo se está desarrollando lo que estoy haciendo en la iglesia. Entonces, esto del único significado es sumamente importante, porque eso es lo que nosotros buscamos, ver cuál es el significado que la escritura está transmitiendo. Ahí el principio clave es, cada pasaje de la escritura contiene un solo significado verdadero, el significado que el autor original tenía la intención de comunicar a la audiencia original. Entonces yo tengo que entender eso. Si ya tiene un solo significado, eso es lo que yo voy a buscar para poder cortar la escritura de manera correcta. Eso es lo que yo quiero llegar a entender. Y en el proceso del estudio muchas veces voy con preconceptos a los textos. Voy con muchas presuposiciones a los textos, porque he escuchado pasajes, pastores, enseñanzas acerca de ciertos pasajes, pero yo tengo que ir con una disposición a ver si eso es lo que dice el texto, tal cual hacían los de Berea. Cuando Pablo les enseñaba, siendo el apóstol y teniendo la autoridad apostólica, Lucas escribe que ellos eran más nobles porque escudriñaban en las Escrituras para estar seguros si las cosas que decían eran ciertas. Uno tiene que ir en ese camino de buscar el único sentido de la Escritura. Esto tiene mucha relevancia para tu vida. Permíteme mostrarte un pasaje. Miran ahí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este es un texto que se vuelve un tesoro para un pastor, porque en el versículo 8 el apóstol Pablo le dice: si tú quieres ser un buen ministro del Señor, haz estas cosas, y empieza a decirle cada cosa, y termina acá. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Evalúa constantemente tu corazón y mantente firme en la doctrina. ¿Por qué?
porque si haces esto, te vas a salvar a ti y a los que te oyeren. ¿Tú te das cuenta de lo que está diciendo? Una falsa enseñanza, no te estoy hablando de herejías. Acá no estamos refiriendo a herejías. Pero el no ser preciso a la hora de poder transmitir la Escritura tiene repercusiones en la santificación de la iglesia muy grandes. Es por eso que Pablo, en el 2 de Timoteo, él le dice, se los leo, perdón, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Sabes el peso que este texto pone en el corazón de aquellos que están ministrando con la Escritura? Lo que Pablo le está diciendo es, ese mismo Dios que juzga a los vivos y a los muertos, un día va a juzgar cada una de tus predicaciones. De si realmente fuiste fiel o no a la hora de transmitir la verdad. Porque tiene grande implicancia. A veces la gente no se da cuenta de eso. No se da cuenta el precio que paga de que un pastor no esté estudiando, de que un pastor no esté dedicando tiempo para entender el único sentido del texto, de que un pastor no esté gastando horas tratando de poder transmitir aquello que el autor original quiso transmitir. Afecta un montón a la iglesia, afecta en su santificación. Y es lo que estamos viendo a través de este tema de la consejería. Si yo no soy preciso en poder interpretar un pasaje y aplicarlo de manera correcta, va a tener grandes repercusiones en la vida de nuestros hermanos. Y es por eso que ahí es donde empiezo a buscar recursos. Es que no sirve la Escritura. No lo digo con esas palabras, pero creo que hay algo que es más fácil, algo que sí me puede ayudar. El último libro que salió y dice 10 pasos para arreglar un matrimonio, y tú dices, eso es lo que yo necesito. Pero no, lo que necesitamos es ser precisos a la hora de mirar las Escrituras para poder transmitir lo que ese único significado quiere decir. Entonces, este principio es importante. El siguiente principio que nos muestra la doble autoría es la naturaleza contextual de las Escrituras. La naturaleza contextual de las Escrituras significa que la Biblia no es una lista independiente de verdades flotantes en el cielo, sino que Dios las hizo en medio de un trasfondo histórico, literario y cultural. La forma de cómo las Escrituras fueron dadas fue en un entorno, y conocer ese entorno es muy importante. Arranquemos por el contexto histórico. El contexto histórico responde a 3 preguntas. ¿Quién escribió el texto? ¿A quién escribieron el texto? ¿Y cuáles fueron las circunstancias históricas que dieron lugar a que este texto fuera escrito? Y tú dices, Carlos, pero eso es obvio. ¿Sabes que no es tan obvio? ¿Sabes cuántas veces he visto cómo utilizan Génesis 1:1 y el capítulo 2 para hablar sobre la creación versus el creacionismo? ¿Tú crees que eso es lo que Moisés tenía en mente? No. Moisés no quería hablar de la creación versus el creacionismo. Él está utilizando esos pasajes para pastorear a la segunda generación que estaba por entrar a la tierra prometida. Y ellos querían que conozcan a ese Dios redentor que en todos los 11 primeros capítulos, como se marca Génesis, es ese Dios de los comienzos que fue afirmando hasta llegar a un hombre del cual nació el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel fue formado, cuidado, protegido en medio de un entorno donde humanamente hubiera sido imposible, y ahora están a punto de heredar una tierra que ese Dios tan grande, creador, les prometió. ¿Crees que después de ese sermón de 50 capítulos el pueblo no iba a entrar? Eran pastores, no eran guerreros, con palos
y vieron a los mayores, a muchos de ejércitos grandes caídos y derribados por pastores. ¿Entiendes cómo uno ve el contexto cultural? Fue dado en torno a una cultura y yo necesito empaparme de esa cultura. Necesito empaparme de quién es el autor. Necesito empaparme de quién le está escribiendo. Necesito entenderlo bien. Porque si no, lo que normalmente solemos hacer es intentar meter nuestra cultura en la escritura. Y eso es peligroso. Lo hacemos a veces por medio de palabras. No sé, muchas veces he escuchado hablar de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, y la palabra poder es la palabra dunamis. Entonces inmediatamente dicen dunamis, y de ahí viene la palabra latina dinamita. Pero te hago una pregunta, ¿Pablo conocía la dinamita? Entonces esa palabra está completamente mal usada, porque no significa dinamita. Porque Pablo nunca pensó en la dinamita. Esa palabra tiene otra connotación, que habla de un poder, el mismo poder que resucitó a Cristo, es el mismo poder que obra por medio del Evangelio, para que una persona que está en su depravación responda en medio del entorno de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poderoso, que aquellos que están muertos, ciegos y esclavos, crean en ese Evangelio y se sometan a esa verdad. Es poderoso. Entonces, ¿me entiendes? Separar la cultura o la historia del pasaje hace que yo me separe completamente de lo que el autor quería transmitir. Lo segundo es el contexto cultural y es cómo vivían las personas. La parte cultural lo que me muestra es todo el entorno de cómo la gente vivía. No sé, hay cosas que tienen gran carga cultural y que a veces por ahí las sabemos apreciar. ¿Vieron uno de los pasajes que hablan de que Epafras le llevó una ofrenda al apóstol Pablo y que casi muere Epafras? Claro, uno cuando piensa le llevó una ofrenda, lo que estás pensando en la mente es sobrecito, dinero adentro y un viaje en colectivo. Pero no era eso. La forma de cómo llevaban el dinero eran cofres grandes, con monedas grandes dentro del cofre, arrastrándolas o cargándolas en medio del desierto. Y por eso es que Epafras casi muere. Por eso el que este hombre, Pablo lo exalte en la carta, lo ponga arriba y diga, miren a todos los que son como él, es porque este hombre estuvo dispuesto realmente a dar su vida para que esta ofrenda llegue a este misionero. Cuando nosotros nos separamos de la cultura y no entendemos la cultura, nos alejamos de eso que el autor original quiso transmitir. Y la última es el contexto literario. Cuando nosotros hablamos del contexto literario, necesitamos entender que la escritura tiene una unidad literaria más grande. El contexto literario lo que apunta es a una sola cosa, y es esto. ¿Cuál es el propósito con el cual este texto fue escrito? ¿Cuál es la razón? ¿Tú necesitas entender eso para poder explicar la escritura? Por supuesto que sí. Porque todo tu pasaje está ligado a ese único sentir que tú estás diciendo. Siempre le digo a los jóvenes, cuando les enseño sobre esto, les digo, imagínense que yo me voy a Estados Unidos y le mando una carta a mi esposa. Y le digo a mi esposa, amor, yo te amo, eres muy valiosa para mí, te voy a extrañar estas 3 semanas. Y la verdad que tu servicio hacia mí, hacia nuestros hijos, es muy valiosa. Doy gracias a Dios por la mujer que eres y porque hace 10 años me casé. Quiero recordarte algo, que ahí en el placar te dejé $100, 100,000 pesos para estas 3 semanas para que puedas comprar todo lo que necesitas. Te amo mucho y voy a estar pensando en ti. Para que envíe esa carta. Para decirle a mi esposa que había dinero ahí. Y todo lo demás está bajo ese único propósito. La afirmación, el amor, el interés y todo lo que le dije tiene que ver con ese propósito de para qué le estoy dando esa carta. Es lo mismo que pasa con la escritura. Cada libro de la Biblia
tiene un propósito. Y si yo no entiendo el propósito general de la carta, no voy a poder entender la carta. No la voy a poder entender. Porque el autor está buscando argumentar algo, está poniendo historias paralelas, está describiendo versículos con un propósito. ¿Cuál es? Está en la Escritura, está en la carta. Hay propósitos que son claros. El Evangelio de Juan. Estas cosas se escribieron para que miréis al Hijo y mirando al Hijo ustedes tengan vida eterna. Para que creáis en el Hijo de Dios y tengáis vida eterna. Ahora, anda Génesis capítulo 1. ¿Por qué arranca diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios? Porque Juan no va a arrancar como Mateo, como Marcos y como Lucas, porque su función no es defender al Dios hombre, sino mostrar que Cristo es Dios, que es la deidad. Y su forma de arrancar los 5 primeros versículos son, así como Mateo arrancó con las credenciales de lo que implica que Cristo es de la línea real, Juan ahora arranca mostrando que Cristo es coeterno con el Padre y tiene la misma esencia que Dios. Cada una de las frases que se utilizan ahí van a describir eso. La forma como están los verbos, cada una de esas cosas va a afirmar esto. Entonces yo podría hacerte un gran tratado teológico de esos 5 versículos. Pero ¿cuál es su propósito? Mostrar que Cristo es Dios y que la gente escuchando esto cree. Voy a las bodas de Canaán, ¿de qué voy a hablar? ¿De un matrimonio? No, del agua en vino. ¿Por qué? El enfoque está en Cristo. La otra vez hablaba con los estudiantes del CCP en Vida de Cristo y les mostraba que no está desligada a las historias. Si tú terminas después de hablar de cómo Cristo azotó en el templo y todo, dice que había mucha gente que seguía a Cristo, pero Él no se confiaba de ellos, porque ellos solo lo seguían por sus señales. ¿Sabes cuál es la duda cuando llegas ahí a tu mente? ¿Qué significa creer entonces? ¿Y sabes qué viene después? La historia de de Jesús y Nicodemo. Esto significa creer. Los pasajes están entrelazados bajo un propósito, no están desconectados. Cada uno va desarrollando algo porque quiere formar un argumento para armar en ese propósito que ha sido establecido. Entonces yo necesito hacer eso. Normalmente los autores, me imagino que ustedes han visto Biblias de estudio que uno utiliza, ven que siempre hay un bosquejo. Hay una herramienta que te ayuda para entender, hacer el contexto literario, se llama un flujograma. El flujograma tiene que ver con separar el libro que vas a estudiar por medio de párrafos y a los párrafos ponerles título, habiéndolos leído vez y vez tras vez, y luego unir esos párrafos en otros títulos hasta llegar a una oración de no más de 20 palabras que describa cómo estos párrafos se unen en un solo punto. Ese es tu trabajo. Chappell Morgan decía que él no podía predicar un libro hasta no haberlo leído mínimo 50 veces. ¿Tú entiendes lo que esta tarea significa? Esta tarea requiere mucho esfuerzo. Y porque con lo que estás tratando es con la eternidad de las personas. Entonces no podemos ser negligentes en dar hasta el último gota de esfuerzo para llegar a entender con la mayor precisión posible lo que Dios quiso transmitir a su pueblo y sea ese principio que va por todas las generaciones para seguir santificando a su pueblo. Y por último, el lenguaje humano de la Escritura. Dios decidió utilizar personas para la transmisión de la Escritura. Si bien Dios inspiró la Escritura, el medio que utilizó fueron los humanos. Y la forma de comunicación es la comunicación que los humanos usan. Y para que haya una comunicación correcta, nosotros tenemos que entender 2 cosas. Es el análisis gramatical y el análisis léxico.
El análisis gramatical o sintáctico lo que me muestra es la relación que tienen las palabras. O sea, la Biblia tiene un sentido en lo que está transmitiendo. No dice verbo, principio, era en él. No dice eso. ¿Por qué? La Biblia tiene, para que haya esa transmisión, un desarrollo sintáctico. O sea, la relación, cómo las palabras se están dando unas con otras, cómo se unen, para transmitirte la idea que tú necesitas entender. Pero no solo eso, sino que también tiene un análisis léxico. Esto significa que yo necesito interpretar el significado de las palabras. Ahora tal vez me digas, Carlos, pero el significado de las palabras es claro. Hagamos un alto acá. Las palabras necesitan ser interpretadas porque muchas palabras tienen algo que se llama perdón, se me fue la mente, un rango semántico amplio. ¿A qué me refiero con rango semántico? Tiene muchas formas de interpretarse. La palabra banco. ¿Qué es un banco? Puede ser algo para sentarse, puede ser el lugar donde voy a hacer los trámites con dinero, puede ser una persona que está en el fútbol y está en el banco. ¿Cómo determino qué significa esa palabra? De acuerdo al contexto en el que esta palabra fue dada. Pero antes de interpretar eso, yo necesito tener el rango semántico de esta palabra. Entonces, yo necesito estudiar las palabras porque cada una de ellas es importante. Déjame darte un ejemplo. Miren allí en el libro de Efesios, capítulo 4, para que vean la gran significancia que tiene. Dice así, verso 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Presten atención. Yo pues, preso en el Señor. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Se dieron cuenta de que hay una diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo se escriben? El uno dice preso del Señor y el otro dice preso en el Señor. Hay alguna diferencia muy grande. Porque en un concepto, Efesios capítulo 3, está siendo dado para marcar que Pablo está preso, ahí en una prisión domiciliaria, como terminó Hechos capítulo 28, para marcar que está en ese lugar a causa de la predicación del Evangelio. ¿Y por qué vuelve a repetir ese concepto en el capítulo 4? Es que no lo está repitiendo. Ahora acá, en vez de usar un de, usa un en. Y lo que él está marcando es la unión que él tiene con Cristo. Que él está preso con Cristo. Y en eso preso que él está con Cristo es que lo lleva a vivir una vida conforme al Evangelio, que ahora va a exhortar que la iglesia viva. Si tú no lo entiendes esto, podrías pensar, Pablo está hablando de que él está preso en la cárcel, y no está diciendo eso. Él está mostrando el vínculo que tiene con Cristo y cómo ese vínculo lo lleva a estar en la cárcel, a vivir de acuerdo al llamado con el cual él está viviendo. ¿Me entiendes? Una palabra tiene gran significancia en la Escritura y entenderla es preciso, ¿sí? Ahí tienen algo más en el apunte, el rol de las Escrituras en la consejería, pero por cuestión de tiempo vamos a ir hacia ya concluyendo. Hay un método para poder interpretar la Escritura y estos principios cuidan nuestra vida para que nosotros la interpretemos de manera correcta. Lo que acabamos de hacer acá no es un exégesis, es simplemente ver cuáles son los principios que tenemos que abrazar juntos para llegar a eso que tanto nuestro corazón desea, y es interpretarla de manera correcta. Ahí
quiero terminar con el versículo de Jeremías 23, 28 y 29. Dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la tierra? ¿Sabes? Este texto te sacude un montón. En un tiempo donde los profetas estaban diciendo: esto me dijo Jehová, no vamos a ser capturados por Nabucodonosor, por los babilonios. Y animaban a la gente. ¿Sabes lo que les dice Dios? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿A qué está haciendo referencia? La palabra de Dios alimenta. Lo que no es palabra de Dios es paja, se desvanece y no sirve para nada. Dios va a exhortar acá a los profetas a que no hablen a menos que sea la palabra de Dios. El llamado de nosotros como hombres dentro del ministerio es alimentar y no a dar paja a las personas que nos están escuchando. Porque cuando la palabra es predicada de manera correcta, es como fuego y es como un martillo que quebranta la piedra. Cuando esta es predicada, el fruto de una predicación precisa es claro, es evidente. Cuando esta no está siendo predicada de manera fiel, simplemente estamos dándole paja cuando la gente necesita alimentarse. Y lo que necesitamos es iglesias que sigan engordando a sus ovejas, porque estamos desnutriendo al pueblo de Dios. Siempre el problema en toda la historia de la iglesia ha sido la falta de profundidad y ha ido afectando, pero los grandes avivamientos fueron dados cuando hombres fieles dieron su vida para que la palabra sea lo que convenza, no mis argumentos, no mis anécdotas, no mis ilustraciones, la palabra predicada con precisión. No tienes idea del impacto que tiene. Es enorme, es grandísimo. Te digo, en mi corazón ha habido una convicción enorme en cuanto a esto. Cuando estaba viendo historia de la iglesia, leyendo un libro y viendo cómo se dio el avivamiento en la Reforma, lo que pasó en Suiza es impresionante. Cómo por medio de una predicación fiel, todo un pueblo hasta el día de hoy ha sido afectado por la vida de estos dos hombres, que son Zwinglio y Calvino. Tuvieron grandes repercusiones en ese lugar. Y obviamente que no podríamos estar de acuerdo con varias cosas, sobre todo eclesiológicas y escatológicas y algunas otras cosas, pero hay algo que ellos defendían y que hizo que se transformara una nación. Con John Fox en Escocia. Tú puedes ir por los lugares y darte cuenta lo que hizo que un hombre maneje bien la escritura. Tiene grandes repercusiones para una iglesia y aún para una nación. Queremos ser fieles en esto. Si nosotros queremos que nuestras ovejas tengan confianza en la escritura, necesitamos mostrarles que en la escritura responde a todas las cuestiones de la vida. No hay nada que la escritura no responda. La escritura es muy clara. Que el Señor nos dé la gracia de aprender a ser fiel en el uso de la misma, ¿sí? Vamos allá a pasar al tiempito de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Si hay una pregunta, pueden hacerla.
¿Hay preguntas? ¿No? Creo que no es nada nuevo. Ah, sí, Marquito. Sí, bueno, estaba pensando dentro de la iglesia hasta dónde podemos llegar a desarrollar la consejería. De pronto a veces lo dejamos como la labor del pastor, pensamos en la labor del pastor, de pronto la labor de la esposa del pastor o algunos otros líderes y demás, pero hasta dónde podríamos pensar en desarrollar la consejería. ¿Podría llegar a ser un ministerio dentro de la iglesia o solamente dejarlo a ese nivel? Sí, sí. Repetirla, perdón. Estaba pensando. Ahí lo que nos decía el pastor Marquito era que hasta qué punto nosotros tenemos que llevar la consejería en la iglesia, si solamente pasa por el pastor, la esposa y algunos líderes, o si aún podemos hacerlo un ministerio dentro de la iglesia. Creo que hay un pasaje que nos puede responder eso, está ahí en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El versículo 12. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Me encanta este versículo porque el apóstol Pablo les dice, tienen que valorar a sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos constantemente los están amonestando, los están redarguyendo. Y tal vez te quedarías con la mentalidad, bueno, ese es el trabajo del pastor. Y luego dice, también os rogamos, de la misma manera que los exhortamos a tener en alta estima aquellos que los amonestan, ahora los exhortamos a ustedes, que ustedes también son responsables por amonestar a sus hermanos. Cada creyente en la iglesia tiene que vivir la vida de consejería. En nuestras iglesias tiene que aprender a crearse una cultura de discipulado, donde las ovejas no dependen del pastor en el sentido de que solo él puede resolver problemas, sino que todas las ovejas tienen que estar en la capacidad de exhortarse, amonestarse, alentarse mutuamente unos a otros, constantemente. Aquí entonces Pablo les dice, amonesten a los ociosos. Y la palabra acá, amonestar, es la misma que se usó allá en Romanos capítulo 15, que tiene que ver con poner en la mente algo. ¿A quién? A los ociosos. La palabra ociosos tiene que ver un soldado, todos están paraditos y está uno que está en la fila parado así. Bueno, dice, a esa persona rebelde, tú necesitas exhortarla. No vas a ir a aplaudir su pecado, sino vas a marcarle cómo en esa rebeldía que le está avanzando, dónde lo va a conducir, y lo vas a hacer por medio de la Escritura. Que alientes a los de poco ánimo. Hay personas que necesitan aliento. Esta palabra aliento me gusta porque es como echarte un balde de agua en un momento de mucho calor. Y tú vas a alentar a los de poco ánimo. Y me acuerdo cuando estudiaba este pasaje, pensaba en una historia de los evangelios, cuando dice que fueron a ver a las mujeres, a María y a Marta, y las abrazaron y lloraron y las consolaron. Y ahí se usa esta palabra. ¿Te imaginas si iban al velorio o al momento de la muerte y le decían a María y a Marta, ¿por qué están llorando? Si Lázaro ya se fue al cielo, no sean egoístas y dejen de pensar en ustedes. No deberían de estar llorando, ya Lázaro está con el Señor. Es que esas mujeres no necesitaban una exhortación por estar llorando. Ellas necesitaban aliento. Ellas necesitaban un abrazo. Ellas necesitaban ser consoladas con la Escritura. A veces uno no tiene tacto en eso, pero uno aprende. Y por último dice, sostengáis a los débiles. Y esto de sostener es ponerte al lado para que un débil
camine contigo, porque no se puede parar. Esta palabra débil se refiere a personas inmaduras en la fe. Entonces yo me pongo como su bastón para caminar juntos. Y eso es responsabilidad de toda la gente de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado que la iglesia se convierta en lo que no nos gusta de la psicología. Personas profesionales que solo ellos pueden dar consejo. La iglesia, todos somos llamados a aconsejarnos mutuamente. Todos somos llamados a crecer. Y tenemos que tener cuidado con el profesionalismo en la consejería bíblica. Porque yo no quiero que solo piensen en personas a la hora de aconsejar, sino que quiero que todos los hermanos tengan las herramientas para poderse amonestar mutuamente. Entonces, esa sería la respuesta, Marquito. ¿Sería eso entonces enseñar todo el consejo bíblico a toda la iglesia? Sí. Más algo en toda la enseñanza. Sí, creo que a medida que la iglesia va avanzando, la iglesia, o sea, a través de nuestras predicaciones, la iglesia se va alimentando y vamos preparándola para todo tipo de cosas. Creo que esa es una de las razones por qué defendemos tanto la predicación secuencial. ¿Qué significa? Recuerden que les dije que necesitamos entender el contexto histórico, cultural y literario. Si yo predico de manera temática, significaría esto. Voy a usar 10 versículos de 10 libros diferentes. Significa que tengo que saber el contexto histórico, cultural y literario de Génesis, de Éxodo, de Levítico y todos los que quieras usar, entender todo su propósito, saber cuál es el flujo de pensamiento, cómo esa historia, texto, une a todo el libro, y ahí sí parate y predicar. Es un desafío enorme, pero si lo hago secuencialmente estoy tratando un libro y estoy yendo por todos los temas, y la iglesia se está capacitando en todos los temas. Entonces la iglesia constantemente la estamos capacitando para que pueda aconsejar a través de las reuniones que tenemos los domingos y todas las reuniones de oración. Pero si habría un lugar y un espacio para capacitar a la gente, sería importante, sería buenísimo, donde les podemos dar cursos de cómo acompañar a otros por medio de la escritura. Siempre y cuando tengamos ese cuidado de no pensar en el profesionalismo en la iglesia de la consejería, o sea que solamente ellos podrían aconsejar, porque aún hay personas de nuestra iglesia que tal vez son nuevitos en la fe y que pueden darnos buenos consejos, nos pueden exhortar. Nos vieron comiendo de más y te dicen, hermano, tenga cuidado con la panza. Bueno, lo que te está diciendo es, hermano, estás viendo en la comida un ídolo, tené cuidado con la glotonería. No tenía todos los pasajes, pero te dijo un principio muy importante, que obviamente va a necesitar más claridad, pero al tú ser más maduro entiendes y conectas cómo lo que te dijo se conecta con pasajes que ya conoces. Entonces tenemos una disposición humilde de exhortarnos unos a otros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Podrías aclarar un poco más? Cuando al principio me dio la sensación de que quizás es una percepción mía, por eso quiero que lo aclares, con respecto a la apologética, digamos. Sabemos de hermanos que la verdad que han sido usados en el mundo evangélico y fueron apologetas, digamos, pero acérrimos hermanos que confiaban en la suficiencia de las escrituras y usaban ese medio para finalmente terminar donde tenían que terminar. Sí, el problema es que cuando yo uso esas herramientas y ese camino, no es necesario, eso no es lo que va a convertir a las personas. O sea, yo no necesito ir quitando esos argumentos, ¿sí? Sé que viene un pasaje a su mente, que es el pasaje que utilizan para hablar de la apologética, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, cuando dice que debemos derribar todo fundamento. Pero a lo que me estoy refiriendo es utilizar la apologética como ellos lo dicen, un protoevangelio, algo previo al evangelio para quitar esos argumentos. Pero el evangelio es poderoso por sí mismo. Entonces, ¿la apologética sirve como una rama dentro del cristianismo para defender las doctrinas? Sí, por supuesto que sí, pero no en ese sentido para evangelizar a las personas, porque nosotros no vamos tratando de convencer
todas las mentiras que tienen y cómo resisten la verdad. Nosotros vamos a decirles, esta es la verdad, esto es lo que dice la Escritura, afirmando que mi capacidad de defender si Dios existe o no, no es lo que va a quitar los argumentos de esa persona, sino solo el Evangelio. Entonces hago lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Los griegos me piden retórica, ellos disfrutan de la retórica, y Pablo podría haberles dado retórica, era un capo. El apóstol Pablo tenía, dicen según los historiadores, una preparación que ningún otro hombre ha tenido en toda su vida en la forma de su mente, de lo que él entendía y sabía. Muchas veces en la Escritura él usa refranes de los filósofos para mostrar la ridiculez que ellos creían, como el versículo de todo me es lícito, mas no todo me conviene. No es un versículo de una afirmación de Pablo, sino es un versículo que expone cómo eso es contrario al Evangelio. Y Pablo les dice, aunque ellos me pidan eso, no se los voy a dar. Ahora los judíos me piden señales y también puedo hacer señales. Pero Pablo dice, hice una sola cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Él no se apoyaba en herramientas externas para predicar el Evangelio, sino que predicaba a partir de la Escritura, descansando y confiando en la Escritura. Entonces la apologética es una buena rama entendida de una manera correcta y no como pensando en la insuficiencia de las Escrituras para convencer a una persona por medio de datos científicos para que la persona acepte a Cristo. Ellos no creen no por eso, sino por rebeldía. Ahora vamos a terminar un poquito. Señor, gracias porque como oímos tu palabra, la que puede darnos todo el consejo. Señor, es solamente tu palabra el único medio por el cual somos llevados a conocer tu voluntad, somos llevados a conocerte a ti y a reconocer, Señor, cuántas mentiras hay en mi corazón, cuántas mentiras están produciendo frente a tu verdad. Te rogamos, Señor, sigas usando tu palabra para primeramente transformar nuestros corazones y, Señor, seguir capacitándonos para poder acompañar por medio de la consejería usada por medio del estudio de tu palabra. Gracias por este tiempo. Dejamos el resto de tratar a tus manos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.